Pues el programa de hoy también va a estar marcado para hablar de la efeméride que mañana celebramos, de ese día, que bueno, que en realidad hablamos de celebración, pero es un día más bien de reivindicación, ¿no? Y de lucha, porque mañana es el día de eliminación de la violencia contra las mujeres. Para ello tenemos aquí con nosotros en plató a Elvira Sánchez, del sindicato SATESTEF. Muy buenas. Buenas, Marité. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, otro año más teniendo que recordar, bueno, este día, que es, como tú has dicho, es un día, no es un día alegre, es un día triste, porque recordamos que todavía muchísimas mujeres sufren violencia de muchos tipos, ¿no? Pues sí, este día además es un día que no nos gustaría que estuviera marcado en el calendario, pero ahí está, y siempre, como decimos, mientras que haya una sola mujer, una sola víctima, pues ahí se tendrá que seguir celebrando, entre comillas, este día, ¿no? Efectivamente, tendremos que, porque es un día para recordar a las que ya no están, las que sufren actualmente, las que ya no están, por desgracia, pero también para reivindicar que se mejoren las circunstancias de protección que rodean a estas mujeres víctimas, ¿no? De todo tipo de violencia, que ya, pues bueno, hay muchos tipos de violencia hacia las mujeres, ya muy catalogadas y conocidas, ¿no? Desde el sindicato, una vez más, habéis lanzado esa campaña, ¿no? Todos esos materiales didácticos y todo ese trabajo que se tiene que hacer, que hacéis desde el aula, Sí. Todos los docentes, pues un año más se ha lanzado ese trabajo, ¿no? Lo que son esas unidades didácticas en las que se pretende trabajar en esto, en la igualdad real y en la lucha contra la violencia de género, ¿no? Efectivamente, estas propuestas didácticas que desde la Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical, de la que el área de mujer formamos parte, pues hacemos todos los años, principalmente es para colaborar con la labor tan grande, que tan importante que realizan los compañeros y compañeras en los centros educativos, esa labor coeducativa. Pero en concreto nos centramos en eso, en las violencias machistas, ¿no? En conocer la verdad que existe sobre la violencia hacia la mujer, que todavía está tan vigente como no, por desgracia, muy al día, ¿no? Y para que sean capaces los más mayores de discriminar aquellos discursos negacionistas que ahora muchos partidos políticos, sobre todo de la extrema derecha, pues no tienen ningún reparo en elevar en sus púlpitos públicos, ¿no? Por lo tanto, eso mucho que hace falta que sigamos los profesores y la profesora encargándonos de esta labor coeducativa en el aula y más concretamente contra las violencias machistas. Pues sí, estas unidades didácticas, este trabajo se adapta a los distintos niveles, porque bueno, no se trabaja solo con los más jóvenes, ¿no? Porque siempre hablamos que bueno, que es importante trabajar en etapas como la secundaria o el bachiller, pero el objetivo es empezar desde pequeños y se va adaptando todo este material, se va adaptando a los más pequeñitos también, ¿no? Bueno, adaptamos la metodología a las edades, ¿no? Cognitivas de nuestro alumnado, y nosotros pensamos desde la educación temprana se puede luchar pues contra este gran problema, y empezamos desde los 0-3 años, que es la primera etapa de educación infantil, y seguimos hasta la edad de bachillerato, formación profesional y lo que llamamos para personas adultas, y con eso pues que intentamos cubrir todas las necesidades que puedan tener nuestros compañeros y compañeras en los centros educativos, que ya hacen una gran labor, Marite. Todos los años hemos visto como nosotros, que llevamos más de 25 años en esta función, ¿no?, de colaborar en elaborar estos materiales coeducativos, hemos visto cómo cada vez hay un mayor compromiso institucional y como no, personal, de los compañeros y compañeras, que debemos seguir formándonos, porque va evolucionando también la violencia hacia las mujeres, promovidas también por las tecnologías y las redes sociales. Entonces, pues tenemos que seguir formándonos, desde las administraciones nos deben seguir dando pues cursos y actividades formativas para seguir, ¿no?, estando al día en estos temas, y no solamente dependa de la concienciación personal, sino que es una obligación del profesor y profesora que se encuentra al cargo de un aula, con un alumnado determinado. Todos tenemos obligación, según el currículum oficial y las leyes educativas, de tratar estos temas que son tan importantes. Y por lo tanto, contribuir con ello en realizar estos materiales, pues pensamos que le hacemos un favor a nuestros compañeros, claro, que tienen tantas tareas burocráticas y tanto trabajo, y por otro lado, no solamente centrarlo al día de mañana, Marite, claro, sino que sea un trabajo que se realice a largo plazo durante todo el curso, ¿no? Cada profesor tiene su forma, o cada centro lleva un eje conductor de la lucha de estas violencias machistas,
pues bueno, contribuir con nuestro trabajo a nosotros, pues bueno, nos tranquiliza y la verdad es que nuestros compañeros y compañeras lo reciben muy bien este material. Pues sí. A lo largo de estos 25 años que lleváis elaborando este material, se ha tenido que adaptar también mucho a todo lo nuevo que nos vamos encontrando, ¿no? El hecho de las tecnologías de la información y la comunicación nos han abierto un mundo de muchas posibilidades, muchos beneficios, pero también su parte oscura, ¿no? Bastante oscura y sobre todo con los más jóvenes, los más pequeños. Efectivamente, hemos visto cómo las amenazas que se producen en otras áreas, ¿no? Pues lógicamente también aquí pues se redundan. Hemos visto que los discursos, ¿no? Los discursos negacionistas y de odio pues hacia las mujeres también están en las redes sociales y además de una manera que va calando sobre todo y muy preocupante en la gente más joven. Hemos visto cómo la gente más joven tiene un rechazo a determinados, ¿no?, movimientos públicos y de la ciudadanía, como puede ser el movimiento feminista, que lo que trae consigo son todos beneficios para la sociedad. Sin embargo, no saben bien lo que significa el feminismo, ¿no?, en ese sentido y no sé, por ese tipo de discursos que, como ya decimos, pues se dicen tanto en micrófonos públicos, ¿no?, en el Congreso de los Diputados y en otras asambleas de tantas provincias y de tantas ciudades españolas, en las que se está dando claramente una vuelta atrás a unos derechos reconocidos, derechos internacionales y fundamentales hacia las mujeres, y que se les está cerrando las puertas. Entonces, sobre este aspecto tenemos que mantenernos, los feministas nos tenemos que mantener firmes, y los que estamos dedicados a la educación, pues lógicamente comprender la importancia de tener a nuestro cargo este alumnado que va a ser el futuro de la sociedad, para que ésta sea, pues lógicamente, igualitaria y que respete los derechos de todas las personas, de todos y de todas. En estos 25 años también os habrá dado tiempo un poco a ver cómo ha ido cambiando la tendencia en el pensamiento de los chicos, ¿no? Si bien en muchos casos hoy en día, por desgracia, estamos viendo que hay muchos tipos de violencia que no reconocen como violencia, ¿no? La violencia psicológica todavía en muchos casos no la reconocen los chicos como violencia, y así pues otras muchas, porque también se normalizan muchos comportamientos. Efectivamente, ¿no? Las redes sociales también han perjudicado en ese sentido, porque se normalizan situaciones que debemos discriminar desde un principio, y por eso es muy importante que desde la educación enseñemos a nuestros alumnos y a nuestras alumnas cuáles son esas actitudes, esos comportamientos, esas situaciones que deben rechazar, y ya no solamente que deben rechazar y desde las que se deben cuidar, sino que también tengan una actitud proactiva, pues bueno, luchando contra, en la medida de lo posible, en su entorno, tanto educativo como familiar, como de amistad, pues bueno, en esas situaciones, que conozca, muy importante, también la herramienta a su alcance, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, la herramienta de la ciudad autónoma, que está a disposición de todas las personas que se encuentran en esa situación. Y luego que sepan cuáles son los tipos de violencia para poder distinguirla. La violencia psicológica es la más silenciosa y es la que cuesta más trabajo distinguir. Por lo tanto, pues por nuestra parte, con distintos tipos de actividades, de películas, también de muchos recursos que están en esas propuestas, intentamos, pues bueno, elevar el discurso para hacerlos reflexionar y que se produzca también un cambio cognitivo en ellos, ¿no? Provocamos eso, un cambio cognitivo que sea capaz de, bueno, de dar una vuelta a 180 grados a situaciones que estén normalizadas. Existen muchos recursos hoy en día, ¿no?, en las aulas, porque bueno, tenemos por una parte esos agentes de igualdad que este año están trabajando desde Marite, SAT-ESTE ha sido, podemos decirlo con la boca bien llena, uno de los partícipes instigadores de esta figura, ¿no?, en los centros educativos. Ya no solamente el coordinador de igualdad, que es un profesor o profesora que es designado por el equipo directivo, pero ya también contamos con una ayuda externa que nos viene muy bien, y al profesorado, pues bueno, le viene fenomenal, porque ya hemos dicho que este coordinador de igualdad no cuenta con el tiempo suficiente en su horario semanal para poder hacer todas estas actividades. Y gracias a esta figura externa, que deseamos que sea una figura interna, que se introduzca dentro de las plantillas normales de los centros educativos, que no dependa de planes de empleo, etcétera, etcétera, pues se está trabajando de una forma muy sistemática
sistemática en estos temas tan importantes y obligatorios por la ley de educación. Claro. Este año hemos visto, bueno, que este año sí que ha habido suerte en ese sentido porque los agentes de igualdad han estado trabajando desde el principio de curso, ¿no? El año pasado estaba la cosa un poco ahí, llegaron a final casi, ¿no? Y el profesorado, pues, en ocasiones comentaban que se veían desbordados, ¿no? Para tratar estos asuntos, ¿no? Sí, sí, sabemos que en los centros hay una gran... Es verdad, colaboración y cada vez más, tanto compañeros como compañeras se motivan en llevar a cabo actividades de forma conjunta en los centros educativos o de forma separada, cada uno con su aula. Y creo que esto también ha contribuido a que estas figuras estén en los centros educativos, porque entran a formar parte de la acción tutorial, por ejemplo, del contenido de la acción tutorial y de actividades colectivas dentro del centro educativo. Y entonces pues se respira ese tipo de valores tanto en los pasillos como en las aulas, dentro del aula, que es lo más importante, y también fuera de ellas, que estos contenidos también tienen que permear en los alrededores de los centros educativos, en las familias de nuestros alumnos y de nuestras alumnas, etcétera, etcétera. Y por eso pues, elogiamos totalmente todo el trabajo que nuestros compañeros y compañeras realizan diariamente, y en concreto, bueno, en estas fechas tan señaladas, en las que vemos cómo pues, hay una serie de estadísticas pues, escalofriantes, Marite, ¿no? Dependiendo de la estadística a la que acudamos, pues nosotros siempre hacemos una visión más general de las violencias hacia las mujeres y sobre todo de los asesinatos a las mujeres, y por eso nuestra fuente principal es feminicidio.net, que bueno, invito a toda la ciudadanía que esté en ese aspecto sensible, que visite la página web, una página web muy sencilla en la que se va marcando todos los tipos de asesinatos que se producen a lo largo del año, y hay una estadística pues desde 15 años atrás, que son diferentes a las estadísticas que se establece a nivel, vamos a decir, a nivel estatal. Pues el feminicidio considera asesinato íntimo a las estadísticas que recoge la administración de forma oficial, y por lo tanto pensamos que se queda corta porque existen otros asesinatos hacia mujeres y también niños y otras personas, como pueden ser hombres, ¿no? Parejas o personas que se ponen en medio de esa agresión, ¿no? Machista, y pues sufren luego también esa violencia, ¿no? Y por lo tanto se da una visión muchísimo más general, que tenemos que recordar que existe muertes por el hecho de ser mujer, y no, aunque no exista una relación, una exrelación, ¿no? entre el causante, entre lo que es el asesino y la víctima, en este caso, ¿no? Claro, es que estamos hablando del número, siempre se habla del número de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, pero realmente la violencia de género, por desgracia, abarca muchísimos más aspectos, ¿no? Hemos conseguido que las estadísticas oficiales ya introduzcan a los niños a los niños que por desgracia, debido a la violencia llamada vicaria, pues sufren esta desgracia, ¿no? Y se incluyen ya dentro de estos feminicidios, pero todavía quedan muchísimos otros, y por eso existe esa brecha entre cifras, entre las oficiales y las que nosotros consideramos totales, ¿no? Estamos hablando de que las oficiales rondan a día de hoy, por desgracia, 39, y sin embargo estamos hablando que las cifras oficiales hablamos del orden de unos 60 feminicidios o asesinatos más. Por lo tanto, es una diferencia tan importante que es importante que nosotras, las que trabajamos directamente en este tema, y otras personas sensibles, pues acudan a estas estadísticas oficiales, porque es la información veraz de lo que está realmente ocurriendo en nuestra sociedad. En los centros escolares, bueno, se trabaja mucho en este sentido, ¿no? Para conseguir una igualdad real y efectiva y luchar contra la violencia hacia la mujer, ya no solo por parte del profesorado, tenemos todo lo que es la unidad de lucha contra la violencia de género, ¿no? Que se desarrollan esas charlas casi durante todo el año, durante todo el curso. También la Ciudad Autónoma está desarrollando distintos talleres en esta ocasión, ¿no? En los que hablan de amor, de amistad, que les enseñen a los niños a hablar de relaciones sanas, en definitiva, ¿no? Claro, a relaciones basadas en el respeto a nosotros mismos. Entonces tiene que haber una relación, que hablamos que eso se está generalizando y se está como normalizando las ya denominadas relaciones tóxicas, ¿no?
pues poder distinguir, enseñarle a nuestros niños y a nuestras niñas, a nuestro hijo y nuestra hija, en qué se basa una relación de respeto, de mutuo respeto basada en el consentimiento, ¿no? Y en valores tan importantes que no son otra cosa más que valores democráticos que debemos ensalzar. Pues es fundamental, es fundamental. Y vemos cómo efectivamente tanto la ciudad autónoma este año tenemos que decir que el trabajo que se está haciendo de los materiales que ha lanzado en redes sociales ha sido, vamos, de los mejores que hemos podido comprobar en todo este año. Luego todas las actividades que acompañan a la institución en este caso y también, como no, a la unidad contra la violencia de la mujer y que ha hecho una labor estupenda, ¿no? Que hace una labor estupenda y porque es importante que todas las administraciones caminen de la mano en este aspecto. Y no siempre, Marite, en nuestra ciudad ha habido esa concordia, ¿no? Entonces, pues los que somos más de la ciudadanía, los que somos más de movimiento ciudadano, hemos observado como en otras ocasiones pues había oferta y contraoferta de estas acciones que lógicamente hacían perder pues bueno, el mensaje final y ahora vemos que existe una mayor concordia y esperamos que así sea, porque ante este aspecto tan importante creo que todas las administraciones debemos ir a la par, ¿no? Y que además que la ciudadanía respire ese camino conjunto. Y también nosotros queríamos este año, Marite, recordar en nuestro manifiesto a las mujeres que en situaciones bélicas sufren esa doble violencia, ¿no? Por la situación bélica en sí y porque las mujeres son utilizadas como herramientas de armas, ¿no? Otras armas más en esa situación bélica, como está ocurriendo en muchas guerras que existen, ¿no? Todavía y no en el caso principal que nos ocupa de Palestina, ¿no? Hemos hecho pues eso, un mensaje especial para todas aquellas mujeres en estas situaciones que son las cuidadoras, ¿no? Las que se encargan de cuidar al resto de la familia y que sufren por partida doble y que son utilizadas por los ejércitos enemigos pues, para hacer aún más daño, ¿no? en ese sistema de cuidado y en esa honra, ¿no? Y por lo tanto recordar a todas esas mujeres en esta fecha es fundamental. Y además transmitir a nuestros alumnos estas situaciones que ocurren, estas situaciones que son reales y que están a escasos kilómetros, ¿no? de nuestras sociedades. Pues sí. Elvira, un último mensaje. Me gustaría que lanzaras un mensaje, ¿no? Con motivo de la celebración mañana de este 25 de noviembre, que bueno, que participaremos de todas las actividades que se desarrollen, porque son muchas, la verdad. Sí, sabemos que quizás se promuevan actividades también ciudadanas. Yo invito a todos los ciudadanos y a las ciudadanas a que participen en estas actividades, a que transmitamos a nuestros hijos, nuestra hija, a nuestro alumnado, ¿no? En este caso, pues estos valores tan importantes y luego que rechazar todos aquellos mensajes y discursos negacionistas de esta violencia cuando existen estas cifras, ¿no? verdaderas, que son obvias, son datos objetivos con los que puedes rebatir cualquier mensaje fake, ¿no? que podemos encontrar tanto en medios de comunicación como en las redes sociales. Pues sí. Elvira, mil gracias por venir y nada, que bueno, que ojalá que sigamos, que no tengamos que volver a celebrar este día, solo que se mantenga en el recuerdo. Eso es. Pues sí. Gracias, Marite, por todo, por vosotras, ¿no? Muchas gracias. Venga, gracias. Bueno, vamos a darle paso de nuevo a nuestro compañero Jesús Blasco, que nos va a hablar de ese skate room que